Antes hablabas algo interesante de las razas que no existen. A ver, elabora. Las razas no existen. Entre seres humanos no existen las razas. Tenemos diferencias fenotípicas, ¿verdad? De apariencia. Los genes, los fenotipos. Que las razas fue como que una forma como práctica hasta cierto punto de determinar así como que este es negro, este es latino, este es así. Sí, pero... mira, es que las razas, digamos, las razas las entendemos, por ejemplo, los perros, ¿no? Hablando de algo muy cercano, los perros. Hay muchas razas y las mirás y son muy variadas de tamaños, de color, pero se pueden reproducir entre ellas. Sí, raza es humana, decís vos. Esa es como la raza. En este caso somos la especie. Estaríamos a la categoría de especie humana, somos Homo sapiens. Claro. Pero es que vos mirás y digamos, los perros, por ejemplo, los perros son Canis lupus, por ejemplo, ese es el nombre científico, ¿va? Y dependiendo de la raza, pues varía un poco. Canis lupus tal, ¿va? Y que hay pastor alemán, que si hay pug, ¿va? Que si hay poodles, que etcétera, etcétera. Un chingo. Pero en los humanos eso no existe. A nivel genético no hay diferencia alguna entre una persona de color negro o un chino asiático o un latinoamericano, ¿va? O un indígena, por ejemplo. Sí, a nivel genético somos exactamente lo mismo. 99% de nuestros genes son casi que iguales, ¿va? Idénticos. Las variaciones son fenotípicas, ¿va? Nuestras, digamos, y eso depende tu adaptación al sol, sí, a la altura, tu cuerpo se puede adaptar, ¿va? Si estás en un lugar con mucho sol, muy caluroso y bueno, te haces más moreno, más melanina, ¿va? Producís más melanina. Si vivís en un lugar muy frío donde no pega mucho sol, pues más blanco, ¿va? Porque necesitas que te pegue más sol, que te entre más luz solar, ¿va? Y así son adaptaciones, pero físicas mínimas. Porque de los humanos existieron otras especies humanas. Sí, claro. Estaba el Homo habilis, que si el Homo neandertal, que si el Homo java, varias especies de otros humanos que sí eran diferentes a nosotros. Ellos sí eran distintos, eran otras razas, eran especies. ¿Y vos qué pensás del planteamiento que hace el brother de Sapiens, el Yuval, de que en algún momento sí coexistimos con otras razas y que prácticamente, o las matamos? De hecho, cuando algunos nos mezclamos, ¿verdad? Sí, hay ahí en algunos lugares de Europa hay población que tiene un 5 o 6% de ADN neandertal, por ejemplo. Nice. Porque sí, tuvimos convivencia probablemente también nos matábamos entre nosotros, ¿verdad? Seguro. Pero también había ahí cuchicuchi, ¿verdad? Sí, nos mirábamos y decíamos, pues este se mira algo raro, tiene la cara más achacada, tiene la nariz más grande, un cráneo más pequeño, son más robustos. Por ejemplo, los neandertales eran más pequeños que nosotros en promedio, pero eran más fuertes, tenían más músculos, eran más robustos, ¿verdad? Nosotros éramos más altos, eran más tenían más grasa corporal, que vivían más en frío y cosas así, adaptaciones diferentes, pero se extinguieron la mayoría. No se sabe muy bien todavía por qué, como te digo, probablemente guerras entre nosotros, seguramente, ¿va? Competencia por el territorio, o nos adaptamos, ¿va? ¿Cómo sería la palabra? Los acoplamos a nosotros, ¿verdad? Tuvimos relaciones y los integramos a nuestras sociedades. Les ganamos la batalla genética. Sí, ¿verdad? Les ganamos la batalla genética. Fuimos superiores entre muchas cosas. Nos adaptamos mejor, que es la genética se basa en eso. ¿Verdad? Y la idea esta de las razas es una idea del darwinismo social. Ni siquiera es una idea del darwinismo original, ¿va? El Darwin, pues... La teoría de la evolución, ¿verdad? Que está muy tergiversada también. Hay quien dice, no, el más fuerte es el que gana. Mentira, el que mejor se adapta es el que gana. Sí. No es el más, y no necesariamente es el más fuerte el que se adapta mejor, ¿va? No, porque estarían los dinosaurios. Pues, ¿no? Por ejemplo, sí. Y mirá, sobrevivieron las ratillas, aquellas chiquitas que en esa época, que eran los primeros mamíferos, ¿va? Y se convirtieron en aves porque les resultaba mejor ser pequeños que grandes, ¿va? Claro. Pero se adapta el que tiene más capacidad de adaptarse, ¿verdad? Gana el que tiene más capacidad de adaptación. Pero entre seres humanos eso no existe, ¿va? Claro, el darwinismo social fue inventado por aquel Spencer, creo que se llamaba, él era el apellido de un antropólogo, de hecho era un antropólogo, si buscas ahí darwinismo social, era un antropólogo. Y lo planteaban, ¿por qué? Para justificar su racismo, para justificar el colonialismo del Imperio Británico, de los alemanes, ¿va? De los belgas, y entonces era justificable matar a los negros en África, por ejemplo, que hicieron los belgas, por ejemplo, en África, ¿va? En el Congo. Spencer, implementación de diversas teorías pseudocientíficas. Pseudocientífica, eso es pseudocientífico, porque a nivel genético no hay diferencias entre nosotros, ¿va? Y es pura pseudociencia con el fin de justificar. Imagínate, y ese darwinismo social dio origen a los nazis, por ejemplo, claro. Que los nazis que hablaban de razas, la raza aria superior, hasta fueron al Tíbet a hacer pruebas con los cráneos de los tibetanos, porque según su idea estúpida, los arios venían del Tíbet, venían de los Andes y habían migrado y no sé qué, tenía una teoría toda rara, ¿va? Y fueron allá y fueron a hacer pruebas y la chingadera, ¿va? Y ello para justificar su superioridad moral, estética,
que también va con el capitalismo, porque puedes justificar que haya millonarios y haya pobres porque ellos se lo merecen, eran más capaces, más fuertes, más inteligentes. Sí, claro. Y los pobres son tontos, son pobres porque se lo merecen. Es prácticamente eso. Y no solo se lo merecen, sino que quieren ser pobres. Encima, ni siquiera piensan en salir de la pobreza. Bueno, porque alguien va a querer no ser pobre. Entonces las razas no existen. Existen diferencias culturales. Claro. Eso sí, definitivamente, porque la cultura depende de tu lugar, ¿verdad? De origen. O sea, depende de tus condiciones materiales. Vos haces cultura en base a donde estás, ¿verdad?